Muchas gracias, maestro Jorge Gómez. Muy buenas noches tengan todos ustedes, estimados colegas, estimados amigos. Es un gusto para este grupo de trabajo Buró Jurídico Investigador, en nombre del maestro Jorge Gómez y de su servidor José Miguel González Sánchez, el darles la más cordial bienvenida a una sesión más de nuestra Bohemia Jus. Esta Bohemia Jus que, como lo comenta el maestro Jorge Gómez, pues tiene ya más de 3 años de estarse proyectando para ustedes. Y hoy siguiendo, pues lo que desde el año pasado venimos abordando, puesto que hablamos de acontecimientos trascendentales en el tema de forjadores del Estado mexicano, hoy nos ocuparemos de don Ignacio López Rayón y de su gran aportación histórico-jurídica. En ese sentido, es importante destacar lo siguiente. En muchas veces la historia patria, y eso no lo quiero manejar yo en detrimento de las personas que voy a comentar, pues nos abocamos más a la heroicidad, pues de aquellos militares, de aquellas personas que a través de los hechos de las armas, pues lograron iniciar una guerra de independencia, consolidarla y posteriormente darle estructura a nuestro Estado mexicano. Pero el perfil de la persona que vamos a comentar el día de hoy es un perfil por demás interesante, porque si bien muchas veces lo ubicamos a través de sus hechos de armas, en realidad su principal aportación no las da tanto en el ámbito de abogado como de estadista. Y nos referimos precisamente a don Ignacio López Rayón. Aquí hay diversos perfiles que nosotros debemos identificar. Cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de don Ignacio Allende, pues obviamente hablamos del militar de carrera. Cuando hablamos nosotros, en este caso, tanto de Hidalgo como de Morelos, pues hablamos de personas instruidas a partir de lo que es carrera religiosa. Y hoy nos vamos a referir pues a un abogado importante, como lo es López Rayón, que junto con los hermanos Aldama, a quienes conoció en la Ciudad de México, específicamente en la Escuela de San Ildefonso, hoy Escuela Nacional Preparatoria de la UNAM, hoy Museo Ya, conforman esa parte legal que después pues vamos a tener también con don Andrés Quintana Roo y con algunos otros insurgentes que participan en la guerra de independencia, pero sobre todo que le dan una estructura a ese movimiento, dirigido precisamente a establecer y a consolidar ese Estado mexicano que ya es el segundo año que nos ha ocupado en la plática en virtud precisamente del bicentenario que conmemoramos el año pasado de la consumación de nuestra independencia nacional. Hecho entonces este comentario a manera de preámbulo, pues entremos ya a lo que es propiamente esta plática que, como lo dice el maestro Jorge Gómez, una noche de bohemia, una noche pues ya un poquito más relajados de la presión laboral que tenemos entre semana, pero siempre abiertos a ir abordando nuevos temas jurídicos. Entonces, pues iniciamos esta plática ya con los comentarios correspondientes acerca pues de este personaje que en mi opinión no se le ha dado, pues no se le ha rendido la justicia necesaria dada su gran aportación. Y nos referimos precisamente de don Ignacio López Rayón, nacido en Tlalpujagua, Michoacán, abogado de profesión, pero que se une a la lucha insurgente con Hidalgo y posteriormente resulta ser un enlace vital entre Hidalgo y entre Morelos para la continuación de nuestra guerra de independencia. Lo denominamos aquí como el abogado insurgente. Al general Ignacio López Rayón se le identifica como un ilustre insurgente mexicano, cosa en la que estamos totalmente de acuerdo. Sin embargo, y eso es lo que quisiéramos destacar el día de hoy,
pues su gran talla de jurista muchas veces se resalta, no obstante que en el campo del derecho su estatura se alza como un arquitecto de la estructura jurídica del movimiento insurgente. Veamos aquí qué interesante suena este apelativo. Su estatura se alza o lo alza como arquitecto de la estructura jurídica del movimiento insurgente. Quiere decir entonces, pues que estamos hablando verdaderamente de un personaje importante, de un personaje que nos está legando una obra trascendente. Hoy, a 210 años de su legado, se debe entonces dimensionar la aportación que este personaje da al movimiento libertario, ya que también su formación de abogado lo distinguió desde el inicio de la Guerra de Independencia, imprimiéndole el sentido del derecho a este movimiento. Vamos entonces a ir desglosando, pues, cuáles van a ser estas aportaciones que nos da el general y abogado don Ignacio López Rayón. Al inicio de la Guerra de Independencia, don Miguel Hidalgo lo nombra como su secretario. Ya desde ahí, pues por algo, como se dice coloquialmente, don Miguel Hidalgo le echa el ojo, lo designa como su secretario. A la muerte de Hidalgo, Rayón encabezó el movimiento de independencia de México. Y ahorita vamos a establecer exactamente en qué. Esta formación como jurista lo lleva a redactar los elementos constitucionales de esa patria que se gestaba, de esa patria que estaba ya en el imaginario. Ya no más ser parte como virreinato de la corona española. Ya lo que es en este caso el definirnos como país, el definirnos como nacionalidad. Y esto pues lo concibe don Ignacio a través de estos elementos constitucionales, que obviamente entran dentro del currículo universitario en la licenciatura de Derecho en la materia de Derecho Constitucional, pero que se ven muy por encima y donde poco se destaca esta gran estatura como insurgente, como abogado y como estadista de don Ignacio López Rayón. Por eso es que decimos que su talento jurídico se ratifica con la creación de la Suprema Junta Nacional Americana, que también se conoce como la Junta de Zitácuaro, en la cual él es nombrado como su presidente, siendo también presidente en el Congreso de Chilpancingo en 1813, que es el preámbulo de la Constitución de Apatzingán de 1814. La Constitución de Apatzingán, el Congreso de Chilpancingo reunido previamente con aquel solemne e inolvidable discurso de don José María Morelos y Pavón con sus sentimientos de la nación y posteriormente los trabajos de dicho constituyente, no hubieran sido de verdad tales sin esta aportación que se nos da con los elementos constitucionales de Rayón en la Suprema Junta Nacional Americana, en esta población risueña del estado de Michoacán, que es Zitácuaro y que está en los límites con el Estado de México, lo mismo que la natal Tlalpujagua de don Ignacio López Rayón, también en esa zona michoacana de todo lo que es la región Chincua, que es limítrofe con el Estado de México. Y hablando de Zitácuaro, pues conocida oficialmente como heroica ciudad de Zitácuaro. ¿Qué sucede entonces en esta ciudad, en esta Suprema Junta, y qué son estos elementos constitucionales? Es importante destacar lo siguiente. Estamos nosotros en el mes de la patria. Sin embargo, en el año de 1812, poco se comenta respecto de la aportación del movimiento insurgente. Todo se centra en 1810 con su inicio
Posteriormente, con algunos andares de Hidalgo y de Allende, principalmente en 1811, de ahí nos vamos al 13 con el Congreso de Chilpancingo, al 14 con la Constitución de Apatzingán, pero en las efemérides poco se destaca el año de 1812. Por eso es que lo señalamos y es precisamente el 30 de abril de dicho año cuando don Ignacio López Rayón coloca los cimientos de la estructura legal del nuevo Estado que se empezaba ya a concebir en el ya señalado el documento Elementos de nuestra Constitución, que es realmente el nombre que le da Rayón. Nosotros hemos venido en denominarle elementos constitucionales. Él, pues, como los llama, son los elementos de nuestra Constitución, en el que se reconocieron por primera vez las garantías básicas que conforman la soberanía de la nación, como son la libertad, la igualdad y la seguridad, así como la libertad de imprenta y el derecho al trabajo. El tema de las garantías tampoco es un tema menor y mucho de lo que fue nuestro trabajo del año 2020 y 2021, pues estuvo precisamente en el hecho de destacar la reforma constitucional del año en este caso del año 2011, en los artículos primero, 29, 103 y 130 constitucionales, donde pues se hace una modificación toral al concepto tradicional de garantías al establecerse la reforma al artículo primero constitucional, segundo párrafo, que nos hace ya titulares de los derechos humanos reconocidos por la propia Constitución y por los tratados internacionales celebrados por el Estado mexicano, así como de las garantías otorgadas por la propia Constitución para la protección de los derechos humanos. Próximamente, en el taller que tenemos proyectado respecto del juicio de amparo y los derechos fundamentales del justiciable, vamos a retomar nuevamente toda esa parte que resulta fundamental. Y tenemos aquí este primer antecedente real, cuando este movimiento insurgente, pues ya se le da una estructura, ya hay una cabeza, no solo en el plano militar, sino en el plano legal y con una visión de estadista, y son estos principales puntos los que se contienen en estos elementos constitucionales. Hablábamos nosotros de ese momento previo a lo que es ya el movimiento insurgente en la persona de don Ignacio López Rayón. De formación profesional, pues conoce las ideas de los enciclopedistas y de la Ilustración, viéndose influenciado poderosamente por las experiencias revolucionarias que habían sucedido en Francia con ese grupo tan notable de todo lo que van a ser los enciclopedistas, Montesquieu, Rousseau, Voltaire, Marat, todos ellos, y el naciente Estados Unidos, el vecino país del norte. ¿Qué le llama la atención a don Ignacio? En el caso de lo que es la República Gala, pues los filósofos sociales que ya comentábamos y destacábamos en este momento, y la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, donde esas tres garantías fundamentales dan estructura a la Revolución Francesa, se derroca la corona de Luis XVI y surge la República Francesa. Allons, enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Vamos, hijos de la patria, el día de la gloria ha llegado, como lo resalta la primera frase de lo que es la Marsellesa, el himno nacional francés. Del vecino país del norte le llama la atención la Declaración de Independencia,
así como la Constitución de 1787. Es decir, la historia universal que nos presenta un bagaje infinito, pues nos regala estos momentos tan importantes en el caso de la Ilustración que derroca el absolutismo monárquico. Y no solamente Rayón, sino muchos de nuestros insurgentes se ven poderosamente influenciados por estas ideas. El ser humano al centro. Por eso hablamos de una declaración de los derechos del hombre y del ciudadano. Bien, esto entonces pues inspira mucho de su ideario revolucionario, por lo que impulsa a los insurgentes para que este movimiento de independencia adopte una estructura jurídico-política. Y para ese efecto establece estas bases constitucionales, conteniendo los derechos y principios básicos de ese nuevo Estado que nace 9 años después y fundamentará la autoridad aún en ausencia del monarca. Aquí hay una parte que quisiera abordar. ¿Y por qué esto último que resaltamos entre comillas, aún en ausencia del monarca? Para entender nosotros la historia, no solo la historia patria, sino la historia universal en cualquiera de sus etapas o periodos, debemos entender esos contextos que también para el derecho son importantes, el aquí y el ahora. Contextos de tiempo y espacio que no solamente son importantes en el derecho, sino también en la historia. Recordemos que el movimiento insurgente establece lealtad hacia la figura de Fernando VII, rey de España en ese momento, e incluso se le llega a proponer la corona a este monarca español, pero ya bajo la estructura de un país independiente. Por eso destaco ello. No es que con esto estemos nosotros criticando la labor de Rayón o la del mismo Hidalgo o la de Morelos. Entendamos el contexto. Así como se establece esa obligatoriedad de la religión católica sin tolerancia de ninguna otra, pues también se establece todavía un vínculo de fidelidad hacia Fernando VII. Veámoslo de manera sensible en tiempo y espacio, remontándonos al año de 1812. ¿Qué nos dicen estos elementos constitucionales? Que es el meollo de esta plática y que es donde destacamos este primer documento jurídico donde ya se establece una estructura. Yo sé que a lo mejor alguno de ustedes, estimados amigos, estimados colegas todos, pudiera decir al efecto, no se te olvide los decretos de don Miguel Hidalgo del 6 y 7 de diciembre de 1810 en la ciudad de Guadalajara, donde abole la esclavitud y suprime las alcabalas y los tributos especiales a las personas de los grupos indígenas. Claro que no se me olvida, y los destaco y los traigo a la plática. Pero son documentos aislados. Aquí ya hablamos de una serie de elementos constitucionales dirigidos a crear una estructura político-jurídica. ¿Qué es lo que vamos a destacar de estos elementos constitucionales? Primeramente, lo referente a los artículos 1 y 3 de los mismos que están dedicados a la religión católica, señalando a esta como obligatoria en la nueva nación. Insisto, entendámoslo en tiempo y espacio. Hoy en día, obviamente, ante lo que es la libertad de cultos y la tolerancia religiosa, pudiera parecernos obsoleto lo contenido en estos 3 primeros artículos, pero remontémonos a ese momento.
El artículo cuarto destaca que la América, hoy nuestro país, hoy México, la América septentrional, de la cual formamos parte, es libre e independiente de toda nación, aprovechando claramente las enormes confusiones y conflictos por los que atravesaba en aquel tiempo España, sobre todo la invasión napoleónica y posteriormente lo que es el movimiento constitucional gaditano, la Constitución de Cádiz, donde ya en otras de nuestras bohemias yus destacábamos la participación de diputados mexicanos a las Cortes de Cádiz, como lo fue don Miguel Ramos Arizpe y como lo fue el padre José María Luis Mora. Y realmente es un punto coyuntural. Todo esto que beneficia no solo a la independencia de nuestro país, sino a muchas de las repúblicas que hoy conforman el continente americano, esta coyuntura histórica que atraviesa España en ese momento. Sabemos perfectamente que se da la invasión napoleónica, que Napoleón Bonaparte impone como monarca a su hermano, el célebre Pepe Botella, José Bonaparte, y en este caso, pues se da la abdicación de Fernando VII. El artículo quinto, influido sobre todo por las ideas de Rousseau, en su contrato social, establecía que la soberanía dimana inmediatamente del pueblo, aunque a su vez exponía que residía en Fernando VII, demostrando con ello su clara fidelidad al rey, y se ejercía por el Supremo Congreso Nacional Americano, lo que constituye este antecedente de la Constitución de Apatzingán, así como también el antecedente del artículo 39 de nuestra Constitución vigente. Todo Estado, para jactarse como tal ante la comunidad internacional, debe ser soberano, debe ser un Estado que se rija bajo los principios de la autodeterminación. Esto es una parte fundamental. Con este pequeño pecadito en la figura de Fernando VII, pero hemos ya comentado el porqué de ello. Hay que ser en ese sentido, pues sensible, a esas circunstancias del momento histórico. Pero de ahí es importante destacar la importancia de la soberanía. Hace 15 días, en nuestra Bohemia Yus, destacábamos la labor de importantes diplomáticos, como lo fueron Manuel Doblado, como lo fue Matías Romero y como lo fue Isidro Fabela, en lo que es precisamente la reafirmación de la soberanía del Estado mexicano. Este quinto artículo es importantísimo, hablar ya de una soberanía y destacar como fuente de esa soberanía al pueblo, algo que es pues fundamental en la estructura de todo Estado que se jacte de verdad de ser independiente. Señalaba también a su vez, y entra aquí la influencia del barón Charles de Secondat, barón de Montesquieu, al destacar en su artículo 21 de este documento la existencia de tres poderes. Una división de poder, como lo plantea Montesquieu, tanto en sentido horizontal, con el ejecutivo, el legislativo y el judicial, y en sentido vertical, pues a nivel federal, local, municipal, entendiendo en ese momento histórico que se habla de lo general y de lo local. Hoy en día, pues lo llevamos al plano de lo federal, de lo estatal, de lo municipal. Veamos entonces qué tan importantes son las ideas llegadas de Europa. El conocimiento es algo tan hermoso que aunque quisiéramos bloquearlo
obstaculizarlo, cercarlo, el conocimiento siempre va a triunfar. Y a pesar de las dificultades por la distancia y por los medios de comunicación, que no eran otros más que los barcos, las diligencias y toda la correspondencia, finalmente toda esa ideología llega y pues siembra en este caso fruto en nuestro país. Veamos entonces esa visión. No por querer imitar a Francia, y eso lo quiero destacar, ni tampoco Estados Unidos. Es simplemente adoptar posturas ideológicas que se consolidan en instituciones de nuestro posterior o futuro Estado mexicano. En el artículo 24 de estos elementos constitucionales queda proscrita la esclavitud, siendo esto claramente consecuencia de estos dos decretos que ya señalábamos nosotros, del 6 y 7 de diciembre del año de 1810. Si hay amigos aquí presentes que vivan, que radiquen en la ciudad de Guadalajara, o aquellos que hayan tenido oportunidad de visitar la Perla de Occidente, en esa gran plaza que parte de la parte trasera de la Catedral de Guadalajara, Catedral de Nuestra Señora de la Asunción, y que sigue hasta llegar al Teatro Degollado, nombrado así en honor de don Santos Degollado, de quien también haremos la plática en su momento. A esa plaza se le conoce como la Plaza de la Liberación, y hay precisamente una estatua de don Miguel Hidalgo y Costilla con dos cadenas rotas en la mano, haciendo precisamente reminiscencia a esos dos decretos del 6 y 7 de diciembre. Pero ya Rayón, pues en este caso, los lleva al artículo 24 al proscribir de una y buena vez la esclavitud para siempre. Y también, pues se vuelve esto antecedente inmediato de los ya señalados sentimientos de la nación de don José María Morelos y Pavón, el siervo de la nación, de quien también pues tuvimos ya la Bohemia Jus y destacábamos su gran aportación para el Estado mexicano. Bien, entonces el artículo 24 proscribe la esclavitud. Hay un dato aquí interesante que no es legal, pero que sí consideré pues importante traerlo a la plática. Ese artículo 24 establece que el día 16 de septiembre, y eso hay que destacarlo, 16, no 15 de septiembre, eso se debe más a un capricho de don Porfirio Díaz, el día 16 de septiembre, así como el día 29 del mismo mes y año, y el 31 de julio, el primero por ser el cumpleaños de don Miguel Hidalgo. Don Miguel Hidalgo nace un 29 de septiembre, día de San Miguel, y de ahí su nombre. Y el segundo es el cumpleaños de don Ignacio Allende, y el 12 de diciembre, en conmemoración de la Santísima Virgen en su advocación de Guadalupe, serán declarados días festivos en el territorio de la nueva nación. Bien, a lo mejor esto pudiera considerarse exagerado. A lo mejor bastaría con dejar exclusivamente el día 16 de septiembre. Simplemente reproduzco lo que se establece en ese artículo 33 de los elementos constitucionales, donde pues se le reconoce importancia a Hidalgo, a Allende y pues a lo que viene a ser el estandarte del movimiento de independencia, que es precisamente el de la Santísima Virgen de Guadalupe. En el apartado o artículo 31 de este documento, se basa principalmente en lo que es el habeas corpus de lo que es el derecho anglosajón del año de 1640. Esto es importante, sobre todo en la perspectiva penal.
ya que contenía la protección de la libertad individual ante detenciones no jurisdiccionales, incluidas aquellas detenciones ordenadas por la corona, cuando dicha detención no provenía de una autoridad judicial, lo que revela de manera ineludible el amplio conocimiento que don Ignacio tenía de las instituciones legales de otros países y coloca estos elementos constitucionales, y esto lo destaco y asumo aquí la responsabilidad de este comentario como el antecedente más antiguo de nuestro juicio de amparo, como tal, y cómo se establece, sin demeritar de ningún momento toda esa gran aportación de don Manuel Crescencio Rejón, del cual tuvimos ya una bohemia jus y nos la han solicitado, la vamos a tener junto con la de don Ignacio Luis Vallarta y de don Mariano Otero en el tema del amparo, pero si pudiéramos situar estos elementos constitucionales como el elemento más antiguo en lo que es nuestra figura del juicio de amparo. Y también lo siguiente, cuando entramos a lo que es pues la historia del juicio de amparo, no podemos descartar la importancia del habeas corpus, aun cuando se trate de una figura jurídica del derecho anglosajón. Sabemos nosotros que toda detención debe estar ordenada por autoridad judicial y esta debe estar fundada y motivada. Pero destaca aquí en este artículo 31, pues precisamente el que solo sea a través de la autoridad judicial. Todo abogado, y eso es un principio de apertura que debemos de tener siempre, pues debemos conocer el aquí y el allá. Nuestras instituciones jurídicas nacionales, pero también entrar en el contexto internacional y conocer la importancia de las instituciones de otros países. Hoy en día, y cuando hablábamos de las reformas constitucionales del año 2011, y destacamos el principio de convencionalidad, el principio de interpretación conforme, el principio de control difuso, pues nos referimos precisamente al tema de los tratados internacionales y la importancia que tienen hoy en nuestro sistema jurídico como norma suprema que son, y sobre todo destacando el principio de interpretación conforme de la ley y de la autoridad basada en la Constitución y en el tratado, y el principio de convencionalidad, donde si el esquema protector que a derechos fundamentales que da el tratado es más favorable que el que da la Constitución o la norma general, debe prevalecer el del tratado. Es decir, ya no podemos ni debemos ser abogados con una visión local. Estamos inmersos en una globalización y a nivel jurídico, pues esa es precisamente la parte. Hoy se nos hace normal, pero a 210 años, pues veamos esa gran visión, no solo de don Ignacio López Rayón, sino de los hermanos Aldama, del mismo Morelos, en, pues precisamente, asimilar una postura ideológica y traducirla en documentos legales. Otra importante aportación la vamos a tener en el artículo 29 de estos elementos constitucionales, donde se consagra la libertad de imprenta, que es el claro antecedente de la libertad de expresión, de la libertad de imprenta y de pensamiento, que también serían instituidas en la Constitución de Apatzingán. Algo que nos deja, al menos, pues ha sido un cambio verdaderamente grande, que se da, digo, lamentablemente,
a partir de la terrible pandemia del COVID-19, pues es el poder tener este tipo de, pues de reuniones, de pláticas a través de la tecnología digital, en concreto el Zoom o cualquier otra plataforma, donde se pueden exponer, pues no solamente acontecimientos, sino puntos de vista. Lo seguimos teniendo con la publicación de artículos en revistas especializadas, revistas científicas, y desde luego con la publicación de libros, algo que ya de tan cotidiano, pues consideramos como normal. Pero remontándonos a lo que fue ese virreinato, pues era nula la libertad de expresión. ¿Cómo lo hemos aquí destacado entonces en esta Bohemia Jus? Es grandísima la herencia que nos lega don Ignacio López Rayón. Primeramente con esa gran visión de estadista que lo lleva a crear el primer órgano de gobierno independiente en la corona española. Hablo del órgano de gobierno. La guerra de independencia había iniciado 2 años antes, con todos los acontecimientos que ya conocemos, pero sobre todo de manera militar. Aquí hablamos ya de un órgano de gobierno, ya se le está dando una estructura, ya empieza a tener cabeza. Órgano que vino a convertirse en la efigie del movimiento de independencia, ya que logró regular cuestiones económicas, sociales y políticas. Por esta razón es que a Rayón se le puede considerar también como el padre de las instituciones jurídicas de nuestro país. Insisto, son comentarios de los que asumo totalmente la responsabilidad. Y obviamente, pues habrá quien pueda diferir de ello. Pero pues ya lo citábamos o ya señalábamos estos elementos constitucionales como el primer antecedente real del juicio de amparo y todas las instituciones jurídicas que se dan en tiempo de Rayón y que nos llevan a considerarlo el padre de las instituciones jurídicas de nuestro país. De ahí entonces que hoy precisamente busquemos destacar la labor tan importante de este gran abogado y me atrevo a llevarlo a una denominación todavía más alta, a este gran jurista. Destaco el término de jurista porque recordemos que el jurista es aquel que es experto en la ciencia del derecho, aquel que es un verdadero estudioso y conocedor de la ciencia del derecho y que lo consagra en instituciones concretas. Ojalá que las distintas universidades en nuestro país, públicas y privadas, que imparten la licenciatura en Derecho, puedan incluir en su currículum de la carrera, en lo que es su programa de estudio, materias que nos lleven a tener la visión del jurista. No podemos ser solamente el licenciado en Derecho, el abogado, el tramitólogo, sino que debemos luchar por tener esa gran visión. Por eso es parte de la razón que hemos venido presentando ante ustedes el tema de forjadores del Estado mexicano y hoy con la aportación de un gran jurista, como lo es precisamente don Ignacio López Rayón, y aquí lo denominamos como el padre de las instituciones jurídicas de nuestro país. Bien, dentro de este legado que se da, pues están precisamente estos elementos constitucionales que se dan a conocer en esta población aledaña a lo que es la ciudad de Toluca, que es precisamente Sinacantepec, el ya señalado 30 de abril del año de 1812, integrados
por 38 puntos o artículos y que son el fruto consolidado de la Suprema Junta Nacional Americana, que inicia sus trabajos en Zitácuaro y que son el antecedente directo tanto de los sentimientos de la nación y de la Constitución de Apatzingán, por lo que se convierte también en el primer legislador y constitucionalista de nuestro actual México. Obviamente me refiero a partir de esta guerra de independencia. Sabemos que poco se ha destacado también la labor de ciertas personas previo a lo que es ese movimiento de independencia, como es Francisco Primo de Verdad, como son diversas personas que aportan su trabajo, el cura Mercado, Mariano Michelena, en Michoacán. Pero ya a partir de este inicio, que no tiene vuelta atrás y que se consolida en el año de 1821 con la proclamación de independencia, ubicamos a don Ignacio López Rayón, pues precisamente como el padre de las instituciones jurídicas de nuestro país, como el primer legislador y constitucionalista de nuestro actual México. La historia, pues, le ha dado todo este beneficio, y no lo demerito, a don José María Morelos y Pavón. Incluso hay que señalarlo, tienen diferencias Morelos y Rayón, pero precisamente el movimiento de independencia a partir de la muerte de Hidalgo y de Allende tiene en don Ignacio López Rayón ese puente que permite continuar con la guerra en el sur de nuestro país, que permite llevar a cabo los trabajos del Congreso de Chilpancingo y esta Constitución de Apatzingán. No es entonces tema menor. Destacábamos en su momento la aportación de don José María Morelos, pero aquí estamos hablando de la persona que se vuelve precisamente el puente entre Hidalgo y Morelos y que nos da toda esta aportación, que mucho le sirve a Morelos para llevar a cabo esos sentimientos de la nación que son el discurso de apertura para los trabajos de la Constitución de Apatzingán, del Congreso de Chilpancingo y la posterior Constitución. Resaltar entonces pues a ambas personas, a ambos ilustres mexicanos. Esa es precisamente pues parte de nuestra idea con este tema de forjadores del Estado mexicano. Rescatar a aquellos personajes que han sido hasta cierto punto olvidados de nuestra historia oficial, destacar a aquellos que además de haber contribuido a la independencia de nuestro país, pues aportan en el ámbito jurídico instituciones que son fundamentales y que son el antecedente de nuestras instituciones vigentes. Por eso es que presentamos ante ustedes este tema de Bohemia Jus, de forjadores del Estado mexicano, hoy destacando la labor de don Ignacio López Rayón. Y pues ya nada más por último, pues esta conferencia la dedico con todo mi cariño y hasta el cielo a la memoria de mi abuela, María Cristina Ríos Ríos, hija predilecta del pueblo mágico de Tlalpujagua de Rayón, estado de Michoacán, cuna de nuestro ilustre personaje, don Ignacio López Rayón, y de ahí que esta risueña población que fue minera y con la famosa mina de las 2 estrellas y que hoy se dedica a la industria de las esferas, de los árboles navideños, pues ahí fue donde vio la luz don Ignacio López Rayón y pues ya muchísimo tiempo después, mi querida abuelita, que en gloria de Dios esté, como hija predilecta de este pueblo. Y destaco además otro detalle interesante que sucede en Tlalpujagua
y es precisamente el enlace matrimonial de doña Leona Vicario, conocida como benemérita y dulcísima madre de la patria, con don Andrés Quintana Roo, otro ilustre insurgente que además también fue abogado. Ya destacábamos cuando hablábamos de las mujeres forjadoras del Estado mexicano, la gran labor de doña Leona Vicario, a la cual y en honor a ella, el año de 2020, en las instituciones públicas de nuestro país, fue el año de doña Leona Vicario. Ya tendremos una plática solamente de doña Leona y también de su esposo, don Andrés Quintana Roo. Muchas gracias de verdad a todos y cada uno de ustedes, estimados amigos, por estar presentes en esta sesión más. Bohemia Jus, un espacio para la cultura jurídica. Muchas gracias y muy buenas noches a todos ustedes. Muchísimas gracias, maestro José Miguel. ¿Qué digo conferencia? Un monumento de conferencia que nos ha regalado el día de hoy. Un tema que nos traslada a esos días de lucha de independencia, esos actores que fueron importantes en su momento de la forma de la construcción jurídica de nuestro gran México. En verdad, muchísimas gracias. Hoy me llevo un conocimiento para toda la vida. Para esto son las conferencias, conferencias Bohemia Jus, que permiten conocer una historia que a lo mejor nunca lo vimos, a lo mejor nunca supimos que existe. Ahí está, existe, es una gran historia, nos lo da a conocer el maestro José Miguel. Si alguien tiene alguna duda o pregunta, por favor, ya están abiertos los micrófonos, solo pongan su micrófono, adelante. Los invitamos cordialmente a subir su correo electrónico, subir su número de teléfono, para que puedan recibir la información, integrarse a los grupos Vampiro para conocer las futuras conferencias del maestro José Miguel, además de las otras actividades culturales, jurídicas que realiza este grupo de trabajo, y cordialmente invitados a que próximamente, hoy no vamos a tener conferencia Vampiro, va a ser hasta la próxima semana, pero continúa este grupo de trabajo. Este grupo de trabajo sigue y continuará siempre esta firma legal, Buró Jurídico Investigador, que preside el maestro José Miguel González, por una cultura jurídica que tanta falta nos hace. No tenemos dudas, maestro José Miguel. Últimas palabras de esta conferencia, por favor. Claro que sí, maestro Jorge. Pues nuevamente agradecer pues, la presencia de todos y cada uno de ustedes. Este grupo de trabajo pues se ha venido fortaleciendo gracias precisamente a esa participación tan activa de todos ustedes. Destacaba el maestro Jorge Gómez, sí, adelante, licenciado Sebastián Osnaya y después licenciado Iván Bielma. Bueno, pues muchísimas gracias, mi estimado profesor José Miguel, qué gusto verlo después de, ahora sí que, de haber culminado de estudiar con usted en el último semestre, y felicitarle antes que nada por su magistral conferencia. Muchísimas gracias, sobre todo porque antes de pasar a hacer la pregunta, pues decir que qué bueno que tenemos un espacio el día de hoy para una cultura jurídica, y yo que ahora me estoy formando en el primer semestre de Derecho, en la licenciatura de Derecho, pues para mí me es importante todavía seguir profundizando todavía más, sobre todo para tener las bases que no solamente me ayuden profesionalmente, sino también en el ámbito cultural e histórico, porque los abogados no solamente debemos de aplicar la ley, sino conocer su historia para conocerla y estudiarla a fondo, ¿no? Y qué mejor que ir con con Ignacio López Rayón, que es uno de los personajes más emblemáticos de, como bien dice, de nuestra cultura jurídica y también de la historia de nuestro país, sobre todo porque, como usted bien dice, las instituciones que hoy nos deja y el gran legado que se toca muy poco, lamentablemente, porque a veces la historia, pues, no nos dice del todo como debería de ser, y pues esa es la situación. Y pues ahora que profundizo un poco más en mis conocimientos para teoría del Estado que me imparte el doctor David Melgo Zamora, y
y otras asignaturas que me imparten en la carrera, pues es algo para mí muy enriquecedor. Y mi pregunta es si usted considera que más allá del ámbito histórico, más allá de lo que usted profundizó, ¿usted cree que, por ejemplo, para entender nuestra cultura jurídica, es importante también estudiar sobre todo la historia de nuestro país, particularmente México? Porque sin duda hay muchos que piensan que el derecho y la historia no van de la mano cuando creo que en realidad van muy juntas y aquí ya lo hemos visto no solamente en esta Bohemia Youth, sino en Bohemias Youth anteriores. Entonces, por eso es mi pregunta en el sentido para ver su opinión al respecto. Y pues nada, muchísimas felicidades y un gusto estar aquí con usted y con todos los demás en esta Bohemia Youth nocturna que nos debería servir para enriquecer. Muchas gracias, Sebastián. De veras que me da mucho gusto el verte nuevamente por aquí. Y respondiendo a tu pregunta, es muy claro. Un abogado que no conoce historia, que no se mete a la historia, es un abogado incompleto en mi punto de vista. Un problema a destacar muchas veces es que a lo mejor no se sabe impartir bien la historia porque se nos atiborra, con el perdón de la expresión, de lugares, de personajes y de fechas, pero no se establece la relación que se da entre estas y la aportación que nos deja la historia. La historia tiene tres partes importantísimas. Una, desde luego, que es la historia, que es lo que sucedió. Otra, lo que es la historiografía, que es precisamente la ciencia que nos presenta aquello que sucedió, y la historia de la historiografía, que precisamente nos lleva al análisis y a la crítica de lo que sucedió. Entonces, desde luego, hay que ver la historia no solo como algo que ya sucedió y que es irremediable, sino precisamente tomar a partir de esa historia pues las bases para entender las instituciones actuales y sobre todo para proyectar a un mejor futuro, pues la vida jurídica y estatal de nuestro país. Esa sería la respuesta. A sus órdenes, licenciado Iván Bielma. Muchas gracias, estimado maestro José Miguel González, y gracias también al maestro Jorge Gómez por hacer posible estas nutridas conferencias. Más que una pregunta, pues agradecerle por esta charla tan amena, tan llena de datos históricos, que de alguna u otra manera creo que a nosotros como juristas o como estudiantes y estudiosos del derecho, pues nos acaba de invitar a conocer más sobre la vida y obra del gran jurista que fue Ignacio López Rayón. Yo me siento muy identificado con la figura de Ignacio López Rayón, porque usted y todos los presentes, todos los que participamos en esta charla, pues tienen su humilde casa aquí en Tonalá, Chiapas, y vivo precisamente en la avenida Rayón, que es en alusión pues a ese gran jurista que aquí en mi Chiapas es más conocido como Insurgente. Y cuando hicimos estudios universitarios, como usted lo dijo, ¿va? De alguna manera, de manera muy somera, de manera muy ligera, se analiza en la historia del derecho mexicano los elementos constitucionales como aportación de estudio y de análisis que hizo el gran preclaro jurista Ignacio López Rayón. Yo tengo la fortuna de impartir pues una pequeña cátedra en un instituto jurídico aquí en su humilde casa en Tonalá, Chiapas, y me toca afortunadamente impartir en el primer grado la materia de historia del derecho mexicano. Créame que me acaba de despertar aún más la inquietud y el apetito más sobre la vida y obra del gran jurista que fue sin lugar a dudas, y como usted nos lo ha develado, como pues prácticamente el padre de las instituciones jurídicas de nuestro país. Y yo en lo personal no sabía que dentro de esos elementos constitucionales Ignacio López Rayón había citado de alguna manera el habeas corpus como una institución aún mucho más antigua y anterior de nuestro juicio constitucional de amparo. Le reitero, maestro José Miguel González, maestro Jorge Gómez, de mi gratitud por este espacio, por tomarse ustedes el tiempo, la molestia, el esfuerzo de invertir un sábado que normalmente es familiar
para compartir sus conocimientos con todos nosotros. Muchas gracias. Al contrario, muchas gracias a usted, maestro, y un saludo hasta Chiapas. Y ya que está usted aquí presente de Chiapas, pronto presentaremos también una Bohemia Jus del gran senador Belisario Domínguez, que es allá su coterráneo. Ya próximamente tendremos la plática de don Belisario Domínguez, ilustre chiapaneco, que también entrará en nuestra Bohemia Jus. Muchísimas gracias. Muchas gracias, maestro José Miguel. Pues bueno, es importante nuestra historia, es algo que nos va a fortalecer de ver cómo nace en unas cuestiones jurídicas que hoy en día pues practicamos. Hoy en día realizamos estudios en materia de derechos humanos, estudios relacionados con el juicio de amparo, pues todo tiene una historia. Todo tiene una historia y va a ir más allá el maestro José Miguel González, porque estamos ante un gran historiador. Es un gran historiador el maestro José Miguel González, que continuaremos trabajando y orgullosamente formar parte de este grupo de trabajo. Aquí seguiremos y continuaremos por una cultura jurídica. Últimas palabras, maestro José Miguel, de esta conferencia. Muchas gracias. Al contrario, gracias a usted, maestro Jorge Gómez. Muchas gracias a todos ustedes que nos visitan de las distintas entidades federativas, a todos ustedes que junto con nosotros pues comparten esta inquietud de difundir una gran cultura jurídica. Los invitamos a nuestros próximos eventos a saber, nosotros, bueno, el tema de Bohemia Jus, que es los sábados por la noche, también los sábados por la noche, la conferencia Vampiro, a cargo del maestro Jorge Gómez, con temas selectos de derecho procesal penal. Las pláticas que tenemos, la Jurisconsultus Noctem, con temas específicos del derecho actual, en una sola sesión, que normalmente es entre semana. La plática Nahuatili, que se da como antecedente a lo que son nuestros talleres de trabajo y los talleres de trabajo. Ahorita estamos en el taller de trabajo referente al juicio ordinario civil. Ya presentamos lo que es el planteamiento de la controversia y el próximo martes tendremos lo que es la etapa probatoria para posteriormente ver en otra sesión la sentencia, en otra más los medios de impugnación y en otra ya lo que es la ejecución de la sentencia. Los esperamos en todas estas actividades. Como ven, no paramos, trabajamos prácticamente los 7 días de la semana, pero lo hacemos con muchísimo gusto. Una excelente noche a todos, de verdad, y los esperamos en la próxima. Muy buenas noches. Gracias, buenas noches. Hasta la próxima, Bohemia Jus. Buenas noches. Buenas noches, damos por terminada la conferencia. Recuerden, va a estar en nuestro canal de YouTube, se subirá a los chats respectivos el link correspondiente y muchísimas gracias. Doy por terminada la conferencia.